Las fuerzas militares de Colombia son instituciones que fueron creadas por la Constitución política del país para proteger al pueblo colombiano. Sin embargo, durante la época cuando el señor Álvaro Uribe Vélez fue el comandante en jefe de las fuerzas militares, las instituciones fueron criminalizadas y llevadas a delinquir. Se las puso al mismo nivel de los grupos terroristas que se debían combatir. Y hoy, a pesar de que han pasado casi 14 años desde que Álvaro Uribe Vélez dejó la presidencia, siguen presentándose consecuencias. Primera, siguen desenterrando cuerpos productos de desaparición forzada en Colombia dentro de la política criminal de seguridad democrática. Y segundo, esta semana la Justicia Especial para la Paz llamó a juicio al señor coronel Pluvio Hernán Mejía, ese criminal de lesa humanidad que actuó como un carnicero para satisfacer los deseos de sangre de Álvaro Uribe Vélez. Es pública la audiencia en un juicio adversarial y en esa audiencia los colombianos podemos ser testigos de cómo las personas que fueron criminalizadas e instrumentalizadas a delinquir hablan y confiesan en el juicio su versión de los hechos. Podemos ver a suboficiales que ocuparon funciones de inteligencia decir la forma delictiva con las cuales los orientó el coronel Pluvio Hernán Mejía. Pueden escuchar al sargento hablar de cómo se hacían las coordinaciones con el paramilitarismo. Mencionan a paramilitares como Jorge 40, como 39, quienes eran los que asesinaban inocentes de la sociedad colombiana, pero coordinaban con las tropas, con el batallón, no con las tropas, con el señor coronel Pluvio Hernán Mejía, para que esos cuerpos fueran recogidos y presentados como una baja en combate. Los invito, señores, para todos esos opositores que afianzan la teoría negacionista de que los falsos positivos en Colombia no existen, ahí encontrarán a 72 colombianos inocentes asesinados bajo la política de seguridad democrática, con nombre e identidades plenamente identificados. Escuchen esa audiencia para que no caigan en la actuación inhumana de defender una política criminal como lo fue la política uribista. Lo que se detalla en ese juicio es simplemente macabro. Cómo militares que eran entrenados, capacitados en derechos humanos, capaces de distinguir entre una persona protegida, un blanco militar, un objetivo militar, decidieron por presión de gobierno asesinar inocentes para crear una falsa percepción de seguridad. Y los colombianos tenemos que tener presente que eso fue lo que intentaron hacer o lo que hicieron con los falsos positivos: crear una falsa percepción de que existía seguridad en el país, que se combatía las guerrillas, mientras el país se lo convertía en el primer productor de cocaína del mundo. Ese es el uribismo. Y señores, hablemos quién era el coronel Pluvio Hernán Mejía. Un oficial de grado coronel del arma de artillería del ejército. Fue el comandante del batallón La Popa, pero cuando llegó a esa unidad la convirtió en una verdadera máquina de asesinar inocentes, donde los premiaba. Tenía un grupo especial, un grupo fuera de la organización del batallón, denominado así, grupo especial, con el seudónimo Zarpazo, que era escoger asesinos para que actúen en ilegalidad. Y cuando llegaban al batallón eran incentivados con premios, hasta con arroz chino, para que estas personas cometan homicidios. El fiscal del caso determina que existe sistematicidad, que existe premeditación para crear una falsa percepción de seguridad y que el batallón fue convertido en la inteligencia del paramilitarismo
y coordinó todo con paramilitares. Para mí, como suboficial en uso de buen retiro del ejército, para mí es indignante los falsos positivos, es pisotear las fuerzas militares. En el caso mío, cuando a mí se me propuso asesinar un colombiano inocente, me negué por valores que tenía cimentados desde mi familia y porque comprendí realmente qué era lo que nos ordenaba el artículo 217 de la Constitución Política de Colombia: proteger al pueblo colombiano, no asesinarlo. Y gracias a que entendí mi misión, nunca delinquí, y hoy, después de varios años, estoy sentado, continúo trabajando, pero con la tranquilidad de decir, nunca le fallé al pueblo colombiano. Por eso soy tan crítico con estos militares criminales, con estos militares asesinos que pisotearon el honor de las instituciones que más amo, de las fuerzas militares. Es extraño ver que todos estos criminales convergen en un solo punto. El señor coronel Pluviernan Mejía se relaciona con el general Zapateiro, se relaciona con la señora María Fernanda Cabal, y es algo que lo llama a uno como al análisis. Precisamente María Fernanda Cabal es amiga personal del coronel Mejía. Si ustedes son juiciosos y conocen la historia del país, ustedes encontrarán que Salvador Arana, un ex parapolítico que fue gobernador del departamento de Córdoba, señala a Fedegan de ser una de las empresas privadas o de las organizaciones privadas que permitió la expansión del paramilitarismo. Y si entendemos que Fedegan, su director, su presidente, es el esposo de María Fernanda Cabal, el señor José Félix Lafurí, entenderemos que todo esto converge hacia un solo punto: criminales relacionándose con criminales. La señora María Fernanda Cabal, así como se reúne o es amiga de confianza del señor coronel Mejía, pues también la hemos visto abrazada de narcotraficantes, de pilotos del narcotráfico, porque son un solo poder, un cogobierno entre politiqueros de la derecha, paramilitares y narcotraficantes que se juntaron para destruir Colombia, para beneficiarse de las rentas ilícitas de la minería ilegal, del narcotráfico, del contrabando, y desde la política permear la ilegalidad en las instituciones. Hoy me atrevo a decir que odian a Gustavo Petro porque Gustavo Petro combate precisamente ese sistema de criminalidad. Yo les recuerdo que fue Gustavo Petro el denunciante de la parapolítica, y gracias a Gustavo Petro muchos senadores criminales terminaron detenidos y no llevaron esos paramilitares a legislar en el Congreso como era la intención de Álvaro Uribe Vélez. Gracias a Gustavo Petro, hoy la sociedad colombiana puede disipar cualquier duda de que la política de seguridad democrática uribista fue un sistema criminal que asesinó a inocentes, instrumentalizando y criminalizando a las fuerzas militares. En mi corazón hoy está el desear que la impunidad no ofenda al país, y ojalá el criminal de lesa humanidad, Pluviernan Mejía, reciba de la justicia lo que merece: una sentencia condenatoria por sus cientos de víctimas en Colombia. Ojalá en una forma intramoral, ojalá se reste beneficios, teniendo presente que este asesino de la población colombiana jamás ha presentado el mínimo sentimiento de perdón, de arrepentimiento, sino al contrario, desafiando la justicia colombiana y desafiando al pueblo colombiano, ha pretendido ser candidato presidencial en Colombia. Un asesino queriendo ser presidente, seguramente queriendo ser el Uribe Vélez. Este criminal tiene que pagar, y nosotros los colombianos tenemos que comprender la realidad de los hechos para que narrativas negacionistas de los falsos positivos queden en ridículo. La oposición es una oposición destructiva e infantil que inclusive
hechos tan macabros y dolorosos para nuestra sociedad como son las ejecuciones extrajudiciales son negadas. Recordemos que 6.402 víctimas, que son la cifra oficial, es una cifra estadística inclusive mucho mayor que la del genocidio chileno. Sin embargo, en Chile, la sociedad deplora los actos de Pinochet. Aquí en Colombia, gracias a la influencia paramilitar en la política, aún muchos colombianos son engañados a pensar que la política de seguridad democrática fue algo bueno para el país. Despierten, colombianos, les mataron sus hijos. También despierten, antioqueños. Antioquia es el departamento donde más casos de falsos positivos se presentan, y sin embargo allá en ese departamento es donde el uribismo obtiene más apoyo electoral. Los avispados del país les asesinaron a sus hijos y votan por Álvaro Uribe y sus partidos criminales. Sensatez, Colombia.